Vamos a contarles que el lanzamiento de nuevos misiles entre Rusia y Ucrania estas últimas 48 horas escaló, por supuesto, el conflicto entre ambos países a un nivel que está generando mucha preocupación realmente entre la comunidad internacional. El hecho de que Vladimir Putin agite nuevamente la amenaza de un ataque nuclear llevó a muchos expertos a recalibrar los riesgos de que eso llegue a ocurrir. Incluso algunos de sus aliados han pedido enfriar los ánimos para evitar que se desencadene una guerra de proporciones devastadoras. Desde Madrid es Pau Mosquera quien nos acompaña con más detalles. Pau, bienvenido antes que nada. ¿Y cuáles fueron las últimas reacciones a este nuevo capítulo de la guerra? Buenas tardes, Nacho. Lo cierto es que la amenaza lanzada por Rusia de reservarse su derecho a perpetrar ataques fuera de las fronteras de Ucrania ha calado hondo entre la comunidad internacional. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmaba este jueves que el hecho de que hubieran utilizado misiles balísticos hipersónicos con la capacidad de portar cabezas nucleares contra Dnipro en el este de Ucrania se entiende como un aviso preocupante. Un temor que se hace extensivo también a la OTAN, desde donde consideran que estos hechos suponen un desarrollo alarmante del conflicto. Sin embargo, una portavoz de la organización añadía que eso no les va a amedrentar y que de hecho van a continuar apoyando militarmente a Ucrania. Así las cosas, Nacho, cada vez son más los líderes políticos y los expertos que opinan que con este intercambio de misiles hemos entrado en una etapa nueva de la guerra, que de hecho esto supone una escalada del conflicto que nos lleva a un punto que se puede descontrolar. Y de ahí que cada vez estemos viendo más voces que soliciten que se templen los ánimos en este conflicto. Entre otros me refiero a China, que en la OTAN hasta hace poco entendía como un facilitador decisivo de esta guerra y quien ayer a través de su cancillería solicitaba calma y moderación, que ambos actores de esta guerra utilicen el diálogo político, la argumentación para llegar al tan deseado alto el fuego. Un escenario que, como ustedes saben, por el momento se demuestra bastante difícil y lejano porque los principales actores de esta guerra mantienen posiciones diametralmente opuestas y muy enrocadas. Por un lado tenemos a Zelensky, quien este jueves consideraba que ese ataque realizado con ese tipo de misil está demostrando o lanzando el mensaje de que Putin no está por la labor de luchar por la paz. Y además desde la Cancillería ucraniana añadían también que van a seguir reservándose su derecho de utilizar armas de largo alcance para atacar puntos estratégicos de Rusia. Por su parte, Putin respondía que ellos también se van a reservar pues su derecho de respuesta y sobre todo de atacar instalaciones militares que se encuentren fuera de Ucrania, y eso sea de esos países que han permitido que se utilice su armamento por parte de Ucrania en Rusia. Y con esta situación que se desarrolla, pues hay mucho temor a que se produzcan nuevas hostilidades virulentas dentro de Ucrania, y por esta razón que este viernes el Parlamento, que tenía previsto realizar una sesión de control al gobierno, la ha cancelado para así evitar cualquier riesgo, Nacho. Pau, mucho se habló, por supuesto, de este nuevo tipo de misil que terminó usando Rusia este jueves por primera vez. ¿Qué sabemos justamente sobre este armamento? Conocemos a través de los servicios de inteligencia de Ucrania que fue disparado desde la región de Astrakhan en Rusia, que se sitúa a unos 1000 kilómetros de la ciudad ucraniana de Dnipro, y que recorrió todo este recorrido en tan solo 15 minutos, siendo que en el tramo final llegó a alcanzar una velocidad Mach 11, lo que representa, Nacho, 11 veces la velocidad del sonido. Además también que este misil llevaba en su interior 6 cabezas guiadas individuales que a la vez llevaban 6 submuniciones, y según informan algunos oficiales estadounidenses parece ser que esta sería la primera vez que se utiliza un misil balístico de este tipo en una guerra, Nacho. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Russia's foreign ministry spokesperson took an unusual pause during this live news conference in Moscow. Да, хорошо, спасибо.
Before this briefing, Ukraine's military accused Moscow of firing an intercontinental ballistic missile into its territory for the first time. A Western official said that the missile Russia used was a ballistic missile, but not an intercontinental one. In a follow-up to the press briefing, the Russian spokesperson said in a statement to Russian state media that there was, quote, no intrigue. Vladimir Putin once again rattles his nuclear saber at his enemies. The Russian president updating his stance on nuclear weapons just a couple of days after President Biden gave Ukraine permission to hit targets deep inside Russia with American-made weapons. Under Putin's new directive, Russia will consider aggression from any non-nuclear country like Ukraine as a joint attack on Russia if there's participation of a nuclear-armed country like the U.S. And at that point, according to Putin's spokesperson, Russia, quote, reserves the right to use nuclear weapons, even if only conventional weapons are used against Russia. Anytime the Russian president threatens use of nuclear weapons, it means he's scared, because that is like his fallback when he's very nervous. Under Putin's new stance, Russia could basically use nuclear weapons at any time, since U.S. officials say the Ukrainians in recent days have already used American-made long-range missiles to strike Russian targets well inside Russia. It will enable the Ukrainians to put at risk airfields and ammunition dumps and fuel depots that will, again, disrupt the Russians. The key question, what are the chances Vladimir Putin really would use nuclear weapons in Ukraine? We can't dismiss it. But we have some evidence that he doesn't use it in the past, and we know that he's not suicidal. There's immediate, literal fallout. So there's political fallout in Russia, but also fallout which strikes Russian troops, Russian civilians. Still, at one point during the Ukraine war, according to journalist Bob Woodward's new book, War, President Biden's national security team assessed there was a 50% chance Putin would use nuclear weapons on the battlefield in Ukraine. And CNN's Jim Sciutto reported the U.S. prepared, quote, rigorously for that possibility in late 2022. It would have been the first nuclear attack in war since the United States dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in World War II. Putin's latest nuclear threat, on the heels of Biden's green light for Ukraine to use long-range missiles inside Russia, could complicate President-elect Donald Trump's plans to end the Ukraine war quickly after he gets into office. On the other hand, I think it strengthens Donald Trump's hand as he enters office because he will have a Ukraine that continues to have a bargaining chip, a Ukraine that can potentially pressure the Russian president. When asked if the Biden administration's green light for Ukraine to use those long-range American-made weapons deep inside Russia was an escalation, two analysts CNN spoke to said that was no escalation compared to the way Putin has repeatedly escalated during this war, including the move to bring in at least 10,000 North Korean troops to join his side in the fight. Brian Todd, CNN, Washington.